Hermanos, a estar atentos a la palabra que el día de hoy se nos va a ser otorgada a través de nuestro hermano Miguel. Nos va a compartir la palabra, así es de que estemos atentos, amén, a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Recuerde, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendiciones. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Déjeme acomodar la botella. Me da gusto verlo, hermano. Me da gusto verlo. Como decía nuestro pastor, casi la mayoría somos casa. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13 en el verso 24. Y le pido también que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra. Lucas 13, verso 24. Es un texto ya conocido, pero le aseguro que si hoy le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra, vamos a salir muy bendecidos. Lucas 13, 24 dice, bueno, vamos a leer un poquito del contexto. Dice, habla Jesús, dice, pasaba Jesús por las ciudades, en el verso 22, y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, o sea, alguien le hace una pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Verso 26, entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Jesús, porque toda esta semana, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has guardado, Señor, porque nos has cuidado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Señor, hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos ayude, Padre, a entender y a creer profundamente esta palabra, Señor. Señor, tú tienes el poder de transformar el corazón del hombre, de quitarle ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Dice tu palabra, Señor, que todas las almas te pertenecen, todas son tuyas, Señor. Hoy te rogamos por aquellos hermanos que no vinieron, Señor, para que tú los sigas bendiciendo, los sigas tratando con sus vidas, Señor, sigas restaurando su relación contigo, sigas cuidándolos y guardándolos, Señor, y también aquellos que no te conocen, Señor, también por medio de tu Espíritu Santo los atraigas a ti, Señor. Dice tu palabra que si tú fueres levantado, Señor, a todos los atraerás a ti. Gracias, Jesús, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Hermano, puede sentarse. Lucas 13:24 habla, son palabras de Jesús. Jesús andaba por las regiones de Galilea, de Judea, y andaba predicando. De hecho, antes de este suceso,
sabemos que el contexto es que Jesús había dado su famoso sermón del monte. Sin en cambio, hay una persona que se le acerca y le hace una pregunta bastante interesante. ¿Son pocos los que se salvan? Y si usted se fija y usted pone atención al texto, la respuesta de Jesús es: esfuérzate a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, por la puerta pequeña. Hay una entrada, pero dice Jesús que esa entrada solamente pocas personas la encuentran. Por eso habla de que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse? Es hacer algo que está por encima de tus fuerzas, hacer un esfuerzo. Estás cansado, un día a lo mejor llegas cansado de tu casa, de tu trabajo, y de repente tienes que esforzarte para hacer alguna actividad. A lo mejor pasó alguien, un familiar murió, un familiar está enfermo, y aunque tú estés cansado, haces el esfuerzo probablemente si se requiere de tu presencia para que vayas hasta ese lugar. Y vas cansado, a lo mejor no has dormido, a lo mejor no has ni comido, y haces ese esfuerzo y llegas a ver a ese enfermo. Sin en cambio, la Biblia habla de un esfuerzo constante en la vida. Si nosotros ponemos atención, es una interrogante o es una pregunta que muchos nos hacemos. Por ejemplo, yo cuando leía esta palabra, cuando era joven, cuando pertenecía a los jóvenes en la iglesia, recuerdo mucho que a mí se me figuraba como cuando estabas en la escuela o en la preparatoria o en la secundaria, cuando le preguntabas al maestro, maestro, ¿y van a ser pocos los que van a pasar? Sobre todo al maestro de matemáticas. Y el maestro le decía, pues esfuércense, entreguen los trabajos, hagan lo que está pendiente, entreguen los problemas. Había un esfuerzo extra, ¿no? Siempre hay esa interrogante en una iglesia muy grande o en una iglesia muy pequeña, el saber qué personas son salvas y qué personas no. Sin en cambio, Jesús hace un énfasis sobre nuestras vidas y nos da la clave para poder entrar al reino de los cielos. Jesús habla acerca de esforzarse. Si nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, a Jesús le hacen también otra pregunta y le preguntan acerca de cuál es el camino que lleva al Padre. Usted puede buscar en el Evangelio de Juan, si gusta acompañarme. Vayamos al Evangelio de Juan, es el último de los evangelios. Juan 14, en el verso 6. De hecho, el que le pregunta en el verso 5 es Tomás y le dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En las escrituras antiguas de la India hay un dios o un iluminado que era Krishna, que se cree que era una especie de deidad, el cual declara también esta verdad. El Krishna, muchos años antes de que Jesucristo naciera, Krishna dijo, yo soy el camino y la verdad. No dijo que era la vida y no dijo que nadie venía al Padre si no es por él, pero Krishna hace esa declaración de que él es el camino y que él es la verdad. De hecho, Krishna existió muchos años antes de Jesús. ¿A qué voy yo con esto? No pierda usted, si tiene para separar en su Biblia, no pierda el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, en el verso 24 que estamos viendo, porque es bien importante las declaraciones que hace Jesús en el contexto de Lucas. Vamos a ir para allá. Si usted se da cuenta, usted puede preguntarle a cualquiera persona de cualquier religión, usted puede preguntarle a un mormón, ¿cuál es el camino? Y no te va a decir que Jesús es el camino. Por lo regular, la gente hace una inferencia acerca de su iglesia. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová cómo se puede salvar, lo más probable es que le diga que perteneciendo o estando dentro de su denominación se va a salvar. Los santos de los últimos días declaran que fuera de su iglesia nadie puede ser salvo.
La iglesia tradicional católica romana hace exactamente lo mismo. Incluso se atreve a decir que la iglesia está por encima de la palabra de Dios. Usted le puede preguntar a un adventista del séptimo día y le va a decir lo mismo. Fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra religión, fuera de nuestra denominación, nadie puede ser salvo. Pero las palabras de Jesucristo son muy claras cuando Tomás le pregunta y le dice: no sabemos a dónde irás, ¿cómo pues sabremos el camino? La respuesta de Jesucristo en el idioma griego es una afirmación certera, clara. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo podemos entender que Jesucristo es el camino? Bueno, platica o cuenta una historia un misionero que llegaron a una de las junglas, creo que fue en Nueva Guinea, donde no había camino, todo era una jungla muy grande. Entonces llegó una persona y les empezó a decir: miren, pues esta persona que está aquí es la persona que los va a guiar y los va a dirigir para que lleguen hacia donde están las personas a las cuales ustedes les van a predicar. Entonces estaban los misioneros y se dieron cuenta que para llegar a ese lado no existía un camino. El camino era una persona, era el guía el que los iba a llevar. El guía tomó una cuchilla y empezó a cortar hasta que hizo una vereda, y por donde él iba pasando, iban pasando por detrás los misioneros. ¿Qué significa? Que por donde él iba pisando, él sabía dónde había peligro, dónde no había peligro, dónde había animales venenosos, animales peligrosos. Entonces él los llevó por un camino seguro. Jesucristo es la verdad. Y cuando la Biblia nos habla de la verdad, no nos habla de una verdad parcial, una verdad que puede pertenecer a un grupo o a un conjunto de personas. Jesucristo habla de una verdad total, que lo abarca todo y lo engloba todo. Si usted se da cuenta, en el Evangelio de Mateo, Jesús trata los temas más complicados que tenemos en la vida. Por ejemplo, a Jesús le preguntan acerca del divorcio y Jesús da una respuesta. A Jesús le preguntan acerca del adulterio y Jesús da una respuesta. A Jesús le preguntan acerca del diezmo y Jesús da una respuesta. A Jesús le preguntan acerca del ayuno y Jesús da una respuesta. La verdad que Jesucristo declara en Juan 14:6 es una verdad muy profunda. Hay mucha información dentro de esas tres palabras tan sencillas que expresa Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pudiéramos leerlas a lo mejor de una manera ligera y pudiéramos pensar que pudiesen significar algo, tener un significado muy sencillo, y en realidad tiene un significado muy sencillo, pero también encierra verdades profundas muy, muy grandes. Cuando Jesús habla, si usted se va a Lucas y le preguntan qué personas serían salvos, Jesús hace una inferencia y dice: entren por la puerta estrecha. Vamos a Lucas, acompáñeme. Lucas 13, desde el 22. Cuando Jesús les habla y le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El hombre siempre ha intentado llegar a Dios mediante esfuerzos humanos. Sin en cambio, Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. El único medio en el cual podemos encontrarnos con Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy la puerta. Usted puede leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9. Vamos a estarnos moviendo, por eso le decía que si tenía un separador lo pusiera en Lucas 13 para estarnos moviendo. Vamos a Juan.
Juan 10:9. Evangelio de Juan. 10 en el verso 9. Jesús hace otra afirmación. Si las personas que se han dedicado a estudiar los evangelios, sobre todo los tres evangelios sinópticos en el idioma griego, cuando Jesús habla acerca del yo soy, todas son afirmaciones. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ya tenemos la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio. Un hombre le pregunta a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Jesús le responde: esfuérzate a entrar por la puerta. ¿Por cuál puerta? Jesús afirma: yo soy la puerta. Fíjese, hay algo bien interesante en el texto, en el verso 1. Fíjese, ahí mismo dice: de cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no siguieron, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron, porque dice, ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si se fijan, ha mencionado la puerta 3 veces. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, porque no oyeron las ovejas. Fíjese, vamos a hacer énfasis en el texto 8. Todos los que antes de mí vinieron. ¿Quiénes son aquellas personas que estuvieron antes de Jesús? Pues tenemos a Buda, tenemos a Zarathustra y tenemos a Krishna. Krishna afirmó diciendo que él era el camino y que él era la verdad. ¿Y qué dice Jesús? El que entra por otro lado, el que no entra por la puerta, el que no entra por Jesús, es ladrón y salteador. El que entra por medio de los horóscopos, por medio del budismo, por medio de Zarathustra, por medio de Mahoma, por medio de todas aquellas personas. De hecho, Mahoma fue después de Cristo, pero Buda, Krishna y Zarathustra no, y algunos otros iluminados no. ¿Y qué dice Jesús de aquellas personas? Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Jesús es el camino, Jesús es la puerta. Y dice Jesús que el que por él entra encontrará la salvación. Dice: el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta verdad, amados hermanos, es bien interesante y es bien importante. En la escritura, en el Evangelio de Mateo, encontramos que Jesús habla de un camino ancho, de una puerta ancha, de un camino angosto y de una puerta angosta. No podemos vivir la vida cristiana y aparte estar viviendo la vida en el mundo. Yo, Miguel Ángel Reséndiz, no puedo tener un pie en el mundo y un pie con Cristo. El que sirve a dos señores termina amando a uno y aborreciendo al otro. La puerta está hecha, el camino ancho y espacioso, un camino de deleites, de placeres. El camino
de la carne. Dice la Escritura en el Evangelio, en la carta paulina a los Gálatas, en el capítulo 5, cuando Pablo exhorta a los Gálatas, les dice: ¿o no sabéis, Gálatas insensatos, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción? Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Podemos ver claramente qué nos dice la Escritura acerca del camino ancho y del camino angosto. Amén. El énfasis que Jesucristo hace constantemente acerca de creer en Él. Cuando Jesús habla y dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare, está haciendo una referencia a que tienes que creer en Él. Voy a dar algunos textos si quiere buscarlos, si no, no hay problema. Jesús, en todos los evangelios usted puede encontrar más de 21 afirmaciones donde Jesús les pide que crean en Él. El que cree en mí, Juan 11:25, Juan 3:18, el que cree en Jesús tiene vida. Marcos 9:23, el que cree en mí. Lucas 8:50, no temas, cree solamente ¿en quién? En Jesús. Juan 11:25 al 26, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Y luego hace una afirmación, dice: si crees en Jesús, si tienes vida eterna, si crees en que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 7:38, el que cree en mí, otra vez. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, otra vez encontramos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y por último, Juan 3:16, Jesús hace un énfasis donde Dios habla acerca de que Él entrega a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. Los evangelios están saturados de dos cosas precisamente que Jesús enseña: una, el arrepentimiento para con Dios, y dos, de la fe en Jesucristo. Usted puede acompañarme en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 21. Pues aquí los tenemos, mire. Dice: testificando a judíos, o sea, testificando al pueblo de Dios y a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Dios, acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres limpiar tus pecados? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Arrepentimiento para con Dios. Arrepiéntete de lo que has hecho. Arrepiéntete de lo que le has hecho a Dios, porque estás en enemistad con Dios. ¿Y cómo se da esa reconciliación? Por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Lucas, en Lucas 13:24, hay un choque entre las dos corrientes principales que hay del Evangelio, el arminianismo y el calvinismo. Cuando Jesús habla y les dice: esfuérzate para entrar por la puerta estrecha, habla de un proceder o de una obra humana. Yo como humano me tengo que esforzar. Esto rompe totalmente con la doctrina calvinista de la predestinación y con la incapacidad del hombre. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Eso lo enseña la Escritura. Sin en cambio, en el libro 13 del Juan Calvino, que está dirigido a uno de los reyes de aquel tiempo de Francia, Juan Calvino afirma que una persona que está predestinada para ser condenada, aunque busque de Dios, aunque se bautice, aunque vaya a la iglesia, aunque ayune, aunque ore, aunque haga lo que haga, si está predestinado para condenarse, no se puede salvar. Algo que choca totalmente con lo que dice la Escritura.
Si Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que crea, todo aquel que Dios le dé la capacidad de creer, todos tenemos esa capacidad, todos tenemos ese medio de gracia por el cual podemos acercarnos a Dios. Jesús nos llama a esforzarnos, a creer. La incapacidad del hombre en cuanto a la salvación no consiste en que Dios haya predestinado a alguna persona para salvarse y a una persona para condenarse. Consiste en que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, porque la salvación no es por obras. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes portarte bien, puedes darle de comer al hambriento, puedes hacer obras de misericordia, pero eso no te va a salvar. Porque no hay un precio que el hombre pueda igualar para poder hacer el pago por sus pecados. La ley de Dios es muy clara: el alma que pecare, esa morirá. Y si usted se fija, hay una sentencia de muerte para aquellas personas que han transgredido la ley. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que cumplir con la ley y tiene que pagar la fianza para que tú puedas ser salvo. Si fuera por obras, entonces ya no sería por fe. Entonces, ¿para qué queremos la fe? Si fuera por obras, entonces Jesucristo no tendría que haber venido a ser salvo. Hace ya más de 10 años yo trabajaba en una empresa, en una fábrica, y había un joven que se acercaba conmigo, iba al laboratorio donde yo trabajaba y me provocaba. Me decía cosas, pero con fin de que yo le hablara de la Biblia. A veces me decía que él no creía en Dios y de repente sí creía en Dios. Y lo que él le gustaba hacer conmigo era como tener un diálogo y debatir y pelearnos, ¿no? Y llegamos a ese punto de dialogar acerca de si la salvación era por obras o era por fe. Y él me decía que él se portaba bien, que él iba a la iglesia católica, que él se confesaba con el Padre y que él hacía muchas cosas. Entonces yo le dije: Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dice la Biblia que murió por los pecadores. Y todo eso él lo entendía perfectamente. Seguimos hablando, él decía que sí tenía que ser por obras, porque entonces ¿qué caso tenía portarse bien? Dice, entonces ¿qué caso tiene que me porte bien si de todas formas me voy a ir al infierno? Yo le dije: todas las personas que son pecadoras necesitan un Salvador. Le dije: si tú te quieres salvar por obras, entonces tú no necesitas a Jesús. Cuando yo le dije esas palabras, primero se enojó, pero se enojó súper enojadísimo. Yo no solamente le predicaba o no solamente le hablaba de Dios, sino que también oraba por él. Y ese día pasó algo en su vida de él, algo tan extraño, que empezó a llorar. Y era una persona recia, grande, fuerte, sí, moreno, y lloraba. Y decía: entonces todo lo que yo he hecho no sirve de nada. Y le dije: no, porque la salvación no es por obras, es por medio de la fe. Tienes que creer en Jesús, tienes que creer y confiar en un Salvador. Si no, no puedes ser salvo. Se fue llorando de ahí y se fue molesto por las palabras que yo le había dicho, pero yo sabía que algo había pasado en su corazón. El esfuerzo humano o la capacidad o la incapacidad que tiene el hombre para esforzarse, cuando la Biblia habla esforzaos a andar por la puerta angosta, no significa que la salvación sea por obras, no significa por lo que tú vas a hacer, significa que tienes que esforzarte para encontrar esa salvación. Y una vez que la encuentres y que entres por Jesús, tienes que permanecer en ella. Amén. Lucas 13, 25 al 28 habla acerca del padre de familia que se levanta y cierra la puerta
Va a haber un tiempo. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Ahorita la puerta está abierta. Ahorita todos los que quieran creer, quieran arrepentirse, tienen acceso a esta salvación. Pero un día el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Y todas aquellas personas que no quisieron entrar por la puerta angosta estarán afuera. Y la gente que grita, si usted se fija, es gente que conocía de Dios, gente religiosa, gente que iba a la iglesia, gente que cantaba cantos, gente que probablemente tenía una Biblia, porque dice, contigo comimos, dicen, contigo bebimos, en nuestras plazas estuviste enseñando. Eran gente que estaba cerca de las cosas de Dios. El camino ancho también abarca parte de lo que es la religiosidad. En aquel tiempo de Jesucristo había mucha gente religiosa que se perdió, que no quiso creer en Jesús. Jesús es aquella piedra reprobada por los edificadores, piedra de tropiezo y roca que hace caer, que el que no fuere quebrantado por ella, esa piedra caería sobre él. Para muchos piedra de tropiezo y para otros piedra del ángulo y fundamento de la fe. Lo que estoy diciendo que para muchos Jesucristo fue una piedra de tropiezo, o es todavía una piedra de tropiezo, porque no creen que solamente con creer puedes ser salvo, puedes ser justificado, Dios puede perdonar tus pecados, puedes reconciliarte con Él por medio de la fe. No es por obras, no es por algo que yo haga, no es por algo que pueda igualar lo que Dios hizo. A lo que yo voy es a esto. Ahorita Jesucristo está sentado sobre el trono de la gracia, dándole acceso a todas las personas, pero va a llegar un momento en el que esa puerta se va a cerrar. Es un tiempo solamente. Estamos en el tiempo de la gracia. En el fin del siglo, la puerta se cerrará y nadie podrá abrirla. Usted, si quiere cerciorarse de esto, vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 7. Apocalipsis 3 es el último libro. Apocalipsis 3, en el verso 7. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Dios es el dueño de la vida, tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad, sobre el cielo y sobre el infierno, sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre los ángeles, sobre los demonios y sobre Satanás. Dios es Señor sobre todas las cosas. Sin en cambio, fíjese algo bien importante. Cuando Jesucristo muere y resucita, dice: todas las cosas me han sido entregadas. Todas. Las que están arriba en el cielo y las que están abajo en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas están bajo el señorío y bajo la autoridad de Jesucristo, que es Dios y Señor sobre todos y sobre todas las cosas. Entonces, Dios es el que tiene el poder y ahorita esta puerta está abierta. Si Él abre esta puerta, nadie la puede cerrar. Y el día que Dios cierre la puerta, nadie la va a poder abrir. Y si usted se fija cuando Jesús hace su analogía, porque Jesucristo tenía la facultad, de hecho la gente que se ha dedicado, que no es cristiana, que se ha dedicado a estudiar los evangelios y estudian a Jesucristo como maestro, dicen que Jesucristo tenía la habilidad o la cualidad de explicar cosas muy complejas
con ejemplos muy sencillos, verdades muy profundas. Tomaba unas verdades muy profundas, hacía un ejemplo muy sencillo y se los enseñaba. Por ejemplo, cuando habla acerca de la puerta y habla acerca del pastor y habla acerca de que el que entra por otro lugar o por otro medio dice que es ladrón. La única entrada es por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús. No tienes que hacer nada, no puedes entrar haciendo obras de caridad, que no son malas, son buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero no es el medio por el cual tú puedes entrar. La religión tampoco es el medio para entrar. Una denominación religiosa tampoco es el medio. El único medio o la única puerta estrecha es Jesús. Amén. Lucas 13, 29. Vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Para entender a qué persona se refiere, vamos a apoyarnos en otro texto que le da más luz a este ejemplo, Mateo 8:5. Ahora sí los puse a buscar en la Biblia, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, acompáñeme. Aquí lo tiene ya nuestro hermano, ¿no? Mateo 8:5. Nada más que vamos a leer desde el 5 en adelante. Dice 8:5 al 13. Dice, ahí tengo el 8:5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ya será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿A qué personas se refiere cuando habla Jesucristo que vendrían de otros lugares? Los hijos del reino, en el contexto que habla Jesucristo, se está refiriendo a aquellas personas que lo rechazaron, al pueblo judío. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esa es la enseñanza que da Jesús. Sin en cambio, Jesús habla de aquellas personas que vendrán del oriente, del occidente. De los 4 puntos cardinales va a haber gente que se va a salvar. Y en aquel día que estemos en el reino de los cielos con el Señor, que nos sentemos a la mesa con Cristo, vamos a ver gente de China, gente de Tailandia, gente de Brasil, gente de la India, gente de Japón. Vamos a ver gente de todas partes. Dice que se sentarán ¿en dónde? En la mesa en el reino de los cielos. Ya casi estamos concluyendo el tema. Para terminar, amados hermanos, entrar por la puerta estrecha, amados hermanos, es un paso de fe. Dice la Escritura que muchos procuran entrar, pero no van a poder. Pocos son los que encuentran esa puerta. Pocos son los que se esfuerzan, pocos son los que se arrepienten, pocos son los que se entregan verdaderamente. El camino estrecho,
El camino angosto es un camino donde vamos siguiendo el ejemplo y la vida de Jesús. Como conclusión, amados hermanos, la puerta está abierta. Y si la puerta está abierta es porque Dios la ha abierto. Y si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero, amados hermanos, esta puerta no va a estar abierta siempre. Dice que el padre de familia se pondrá en pie y cerrará la puerta. Va a llegar un tiempo en el que la puerta se va a cerrar. Seamos conscientes de que no todos encuentran la puerta estrecha. Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, amados hermanos. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón y que te tengo que decir. Esfuérzate a entrar por esta puerta. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Y te digo una cosa, ahí está Jesús. Ahí está con los brazos abiertos, ahí está esperándote, ahí está tu Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Cree, amado hermano, cree, amado hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, tu palabra es verdad. Y la verdad, Señor, nos hará libres. Nos hará verdaderamente libres, Señor. Jesús, hoy te ruego que pongas esta palabra, Señor, como un sello en nuestro corazón. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que guardes nuestro pie del resbaladero, Señor. Que nos tomes en tus brazos. Que nos ayudes a entender que cuando se nos acaben las fuerzas, Señor, nos des fuerzas nuevas, nos las renueves, Señor. Queremos estar contigo, Jesús, en esa mesa sentados con Abraham, con Isaac, con Jacob, y disfrutar, Señor, aquel día en las bodas del Cordero, Señor. Queremos estar contigo, Jesús. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, Señor, en este mundo temporal, Señor. Sabemos que la muerte, Señor, será el comienzo, Señor, de esta nueva vida. Hoy, Jesús, te agradezco mucho, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, Señor, con bien para que lleguen a su casa, y que esta palabra, Señor, haga eco, Señor, en nuestras vidas. Que es necesario, Jesús, arrepentirnos y creer que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos has dicho, sígueme. Hoy nos has dicho, cree. Y creemos, Jesús, creemos en ti. Creemos que tú eres un Dios que perdona el pecado, que nos ama, Señor. A veces pecamos, caemos, Señor, y creemos que ya no tenemos derecho a volver a buscarte, a volver a acercarnos a ti. Sin en cambio, Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que si miraras a los pecados, Señor, nadie podría estar delante de ti. Hoy, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y síguenos ayudando en este camino estrecho, en esta vida, Señor, para llegar a aquel día y tomar esa corona, Señor, de vida que está reservada para todos aquellos que vencen. Hoy queremos ser vencedores, Señor. Hoy queremos terminar la carrera de la fe, Señor. Hoy sabemos que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Jesús. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Yo te busco, yo te busco, con fuego
corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más. Yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos, Dios. Tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra es alimento, tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar a depositar. Si usted trae algo para ofrendarle al Señor, vamos a hacerlo en este día en el nombre de Jesús. Sí. No me salió aquí, estaba buscando un ritmo aquí, pero me salió otro que no era. Pues bueno. Sí, y quería cantar Somos el pueblo de Dios precisamente. Por ahí está.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Vamos a orar y quedamos despedidos, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios, que nos diste de estar en este lugar escuchando tu palabra. Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Señor. Gracias el día de hoy, Señor. Gloria a Dios, te agradecemos, Señor, por esa palabra en nuestras vidas, porque hablas a nuestros corazones, Señor, a través, Señor, de ella y a través, Señor, de tus hijos. Dirige, Señor, cada día nuestro corazón hacia ti y, Señor, derrama tu pasión sobre nuestros corazones, Jesús, que te amemos, Señor, con un corazón íntegro en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tener nuestro retiro ya. Bueno, ya lo movió Robert, pero estuvo aquí puesto para que estemos al pendiente, invitemos gente. 31 de marzo y 1 de abril va a ser de bendición, así es de que disponga de su tiempo. Va a tener el costo de 150 solo por la cuestión de las comidas, ¿verdad? Es un costo de recuperación solamente. Amén. Y bueno, pues es el 31 de marzo y 1 de abril. Amén. Gloria a Dios. Listo, Robert, vamos a decir nuestro texto final de salutación y dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Dios les bendiga, familia. Bendiciones.